Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo continúa con las instrucciones que le está dando a Timoteo después de hacer una breve pausa. Algunos estudiosos del estilo del apóstol Pablo reconocen esto, ¿verdad? Que el apóstol Pablo empieza a escribir una carta y después se desvía, entre comillas, aparentemente, o hace un paréntesis para hablar de otra cosa y luego vuelve al tema inmediatamente después. Y en este caso, pues, la semana pasada estuvimos mirando cómo el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de lo que puede lograr la ley de Dios cuando es usada correctamente. Y él se presentaba a sí mismo, ¿verdad? Como la palabra de Dios, como la ley le mostró su pecado, su condición, y eso pudo llevarlo a un encuentro con Dios y poder vivir una vida para él, ¿verdad? Pero aquí en este verso 18, el apóstol Pablo vuelve una vez más a darle las instrucciones que le estaba dando al principio a Timoteo. Dice aquí el verso 18, le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y retrocediendo un poquito, unas líneas arriba, en el verso 3, recordamos que el apóstol Pablo le hacía este encargo, esta encomienda, cuando le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese es el mandamiento, esa es la encomienda que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, y que comienza, repito, aquí en el verso 18 en adelante, a recordarle una vez más. Aquí miramos algo más, ¿verdad? Antes de entrar de lleno en lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, que el hecho de que el apóstol Pablo lo haya dejado ahí en Éfeso no fue una ocurrencia, o no fue algo que en ese momento él se le vino a la mente, ¿verdad? Y consideró necesario en ese momento hacer eso. Porque aquí en el verso 18 nos habla, ¿no? Que había ya una profecía para Timoteo cuando él fue ordenado al ministerio. Más adelante en el capítulo 4, versículo 14, también nos da más detalles de lo que podemos llamar nosotros como la ordenación de Timoteo. En el capítulo 4, verso 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, un grupo de líderes de la iglesia en el que también él estaba, ordenaron a Timoteo para el ministerio, y ahí en esa ordenación se nos dice aquí en el versículo 18 que hubo una profecía, una palabra de Dios específica para este joven. No sabemos exactamente cuál fue esa profecía, pero porque no se nos menciona, pero el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces era algo que estaba ya bien establecido y bien fundamentado. Pero algo que el apóstol Pablo no es que le esté enseñando porque era algo que ellos sabían y daban por hecho, sino que le está recordando el apóstol Pablo que la vida cristiana, tanto la vida cristiana como el ministerio en la iglesia cristiana, es una batalla.
es una guerra, es una lucha espiritual. Dice el apóstol Pablo, dice, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Seguramente era algo que Timoteo sabía ya, ¿verdad? Y que en otras ocasiones el apóstol Pablo también se lo había mencionado. En el capítulo 6, versículo 12, Pablo le repite, le dice, pelea la buena batalla. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, tanto Timoteo como cada cristiano sabían que estaban en una lucha, en una guerra. Y tal vez eso para nosotros suene un poquito drástico, ¿verdad? El hablar de una lucha o de una batalla, y obviamente estamos hablando de una guerra, de una batalla espiritual. Pero esa es la realidad, hermanos, de todos nosotros como cristianos. Cuando pusimos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo y experimentamos la conversión de nuestras almas y nos volvimos a Él en fe, ¿verdad? Hemos hablado de eso, que automáticamente nosotros estamos dándole la espalda a un sistema de vida que nosotros llevábamos, a una manera que nosotros estábamos viviendo, y que automáticamente nosotros nos convertimos en enemigos de aquello que nosotros estamos abandonando. En otro tiempo era la inversa, ¿verdad? Éramos enemigos de Dios, aunque nosotros igualmente no pensábamos así, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, cuando no éramos cristianos, creíamos que éramos enemigos de Dios? No lo pensábamos, yo no lo pensaba de esa manera. Sin embargo, a la luz de la palabra, yo puedo mirar que en aquel tiempo yo era enemigo de Dios. Era amigo del mundo, era amigo de mis propios deseos carnales, y algo tal vez que le va a sorprender en esta mañana, era amigo de Satanás. En una ocasión el Señor Jesucristo le dice a unos sacerdotes judíos, les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque la voluntad de vuestro padre, el diablo, hacéis. Y eso es lo que nosotros éramos, hermanos, cuando estábamos en el mundo. Pero nos volvemos a Cristo y automáticamente, le repito, nosotros entramos en una batalla, en una fuerte lucha, por si acaso no nos hemos dado cuenta. Entramos en una lucha, hermanos, en contra de nuestra propia carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que nos sigue a nosotros, una vez siendo cristianos, nos sigue a nosotros demandando y sigue pidiéndonos cosas que nosotros ya renunciamos a ellas, pero todavía está ahí, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa con la cual nosotros batallamos y luchamos, una lucha que antes no existía. Tenemos una lucha muy fuerte, hermanos, en el sistema de cosas en el cual nosotros vivimos en este mundo, que la palabra de Dios lo llama como la corriente de este mundo. Las enseñanzas, las filosofías que hay en este mundo van en contra completa y totalmente de la palabra de Dios. Entonces nosotros renunciamos a eso también y nos hemos convertido también en enemigos de ello, y batallamos y luchamos en contra de eso. Pero también, hermanos, estábamos nosotros a merced del enemigo, de Satanás. Esa es la verdad que la palabra de Dios nos dice. Podemos encontrar muchos versículos que nos hablan de eso, pero simplemente si miramos uno nada más, que está en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y se lo leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, tiempo pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, las filosofías de este mundo, las enseñanzas de este mundo, los pensamientos, las doctrinas, todo lo que hay en este mundo. Nosotros estábamos de acuerdo con ello y lo seguíamos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe que nos menciona aquí la palabra de Dios?
el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se está refiriendo a Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Continúa diciendo el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esto significa que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, es decir, influye en la manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera de comportarse. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, también estábamos allá en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje lo leímos la semana pasada, en el verso 4, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ahí viene el punto de quiebre, ¿verdad?, de inflexión en nuestras vidas, en donde nosotros renunciamos a todo ello, renunciamos a la influencia que tenían todas aquellas cosas, y automáticamente, hermano, nosotros nos convertimos en enemigos de aquello, de nosotros mismos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dígale no a su carne, tome su cruz cada día y sígame. La corriente de este mundo, lo que este mundo enseña, lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Miramos las redes sociales, miramos la televisión abierta, los noticieros, lo que este mundo piensa, lo que este mundo opina. Tenemos, hermanos, que estar de acuerdo que van completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vivíamos, y esto es lo más que nos puede causar mayor sorpresa, ¿verdad?, que vivíamos nosotros no haciendo nuestra voluntad, porque esta es una gran mentira, ¿verdad? Y que nosotros estábamos también en aquel tiempo que decíamos, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Somos de libre pensamiento y no estamos atados a ningún pensamiento que alguien nos diga, cuando en realidad nosotros hacíamos la voluntad del príncipe de la potestad de los aires, que es Satanás. Pero como dice aquí, ¿verdad?, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en ese momento nosotros entramos en una guerra, en una batalla espiritual, que todos nosotros como cristianos, hermanos, debemos ya de estar conscientes de eso, que experimentamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar como cristianos, en nuestra propia experiencia personal, hermanos. El Señor Jesucristo nos ha salvado, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos identificar estas batallas que nosotros tenemos, simplemente meditemos, pensemos, ¿verdad?, en el deseo que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, de conocer más al Señor, de poder saber más de Él, de poder entregarnos, de poder consagrarnos más a Dios. Entonces nosotros decidimos, ¿verdad?, voy a meterme en la lectura de la palabra de Dios, como decía nuestro hermano al inicio, un clavado en la palabra de Dios, porque esos son los deseos que hay en un genuino creyente, ¿verdad? Conocer más al Señor, escudriñar, leer, orar más, consagrarse más a Dios. Pero yo quisiera preguntarle en esta mañana, hermano, sin que me conteste audiblemente, ¿cuántos de nosotros podemos hacer eso con entera y completa libertad? Después de que nosotros nos proponemos hacer eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros inmediatamente, en cuanto lo pensamos, nosotros ponemos manos a la obra y lo comenzamos a llevar a cabo con entera libertad? La experiencia personal, hermano, nos dice que tenemos una naturaleza carnal que se opone dentro de nosotros. Efectivamente queremos conocer más al Señor, queremos orar más, queremos leer la Escritura más, queremos obedecerla, pero hay algo dentro de nosotros que no nos permite hacerlo como nosotros quisiéramos. Tal vez algún domingo hemos venido, o alguna vez que has leído la Escritura y Dios te ha hablado y has dicho, a partir de mañana voy a aplicarme. Leemos esa parte de Isaías cuando dice,
Isaías, ¿verdad? En tanto que el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte, y decimos, voy a hacer lo mismo. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos con entera libertad, hermanos? Batallamos. La carne se opone porque hay una lucha muy fuerte en nuestra relación con Dios para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Batallamos terriblemente. Hemos renunciado, hermanos, a cuestiones carnales, placeres que nosotros teníamos en otro tiempo. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que somos completamente libres al punto de no tener ni la más leve tentación de volver a aquello? ¿Cuántos podemos decir que ni siquiera por la mente ha pasado por nuestros pensamientos el volver atrás, por lo menos en nuestros pensamientos? ¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque tenemos una lucha muy fuerte con nuestros deseos carnales, que batallan contra el alma, como escribe el apóstol Pedro en su primera carta. Tenemos una lucha muy fuerte contra la corriente de este mundo. Venimos a la iglesia y todos cantamos, ¿verdad? A una. Miramos el canto, lo entonamos, aplaudimos, nos sentimos en nuestro elemento, ¿verdad? Con algunas batallas a veces, ciertamente, pero nos sentimos en nuestro elemento. Estamos en la congregación, estamos en la iglesia, todos o la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo aquí en esta mañana. Pero no sucede lo mismo en nuestros trabajos, no sucede lo mismo en tu escuela, en tu colonia, donde quiera que tú vayas, no sucede lo mismo. Si tú comienzas a hablar de tu fe, de tus convicciones, obviamente te vas a estrellar con una corriente que está implantada en la mente y en los corazones de las personas que no conocen al Señor. Algunos van a entrar a la universidad, o algunos ya están, o algunos ya pasaron por ahí. Es un nido de ideologías, maestros que enseñan cuestiones completamente que van en contra de la verdad de Dios. Finalmente, hermanos, tenemos una lucha en contra de Satanás. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es decir, no es contra seres humanos, contra nada de este mundo, sino contra huestes espirituales de maldad que están en los lugares celestes, gobernadores, principados. Esta es una realidad espiritual, hermanos, en la que nosotros vivimos y a veces no nos damos cuenta. El apóstol Pablo no estaba dejando a Timoteo en una fiesta, hermanos, en un parque de diversiones. Perdóname, no lo estaba dejando en Disneylandia, en un lugar donde la iba a pasar suave, no. Iba a haber una lucha, una posición férrea para lo que él iba a hacer ahí. Como creyente, como cristiano, como todo cristiano. Pero como ministro que tenía un encargo específico, ¿verdad? De proclamar la verdad del Evangelio y aparte de eso, acallar a aquellos que estaban proclamando otras doctrinas. Una lucha, una guerra. Y él sabía, porque se mencionan nombres aquí, ¿verdad? De los cuales son Himeneo y Alejandro, nombres de personas, hombres de carne y de hueso. Sin embargo, él sabía que la principal batalla, la principal lucha era contra Satanás y sus huestes malignas. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que estar seguros que esa es otra verdad que la palabra de Dios nos dice, que el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Como cristianos, Dios nos tiene guardados en el hueco de su mano. Sin embargo, nosotros somos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? Y Pedro escribió también que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que ¿por qué simplemente no va y devora?
Ataca, mata, porque eso vino, ¿verdad? A robar, a matar y a destruir. ¿Por qué simplemente no lo hace? Porque nosotros, hermanos, damos cabida en alguna ocasión en nuestras vidas, damos la oportunidad para que eso suceda en nosotros. Por descuidos que nosotros tenemos, abrimos la puerta, y entonces Satanás, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, va en contra de nuestras vidas. Estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, es verdad, pero somos responsables nosotros de lo que hacemos con nuestra vida cristiana. Y una de las cosas que nosotros, de las cuales tenemos que armarnos nosotros, es como escribió también el apóstol Pablo, de no ignorar las maquinaciones de Satanás. Te mencionaba hace unos momentos cómo viene el deseo con nosotros como cristianos de introducirnos más, ¿verdad?, en las profundidades de Dios. Anhelamos, deseamos, pero hay una oposición que se levanta dentro de nosotros mismos. El mundo nos oprime con sus ideologías, con sus enseñanzas, nos hace que entre la duda a nuestras vidas. Pero déjame decirte, porque eso también lo hemos experimentado, que cuando nosotros tomamos, hermanos, el reto de comprometernos más con la obra del Señor, como lo estaba haciendo este joven Timoteo, no tenemos, hermanos, la calzada despejada para que nosotros andemos por ella como si nada. Tenemos oposición. Y algo que tal vez nos puede infundir temor, pero más bien en nosotros, que estemos nosotros, como escribió el apóstol Pedro, sobrios y velando, ¿verdad? Es el poder entender, hermanos, que si nosotros deseamos tener más responsabilidad en las cosas de Dios y comprometernos más, debemos de saber que el enemigo nos va a traer obstáculos. Si alguien de aquí, hermanos, quiere comprometerse, quiere decir, hermano, yo quiero servir, déjame decirte, hermanos, te lo tengo que decir, vas a tener oposición de una y de mil maneras. No va a venir, hermanos, Satanás y se te va a aparecer en una esquina, porque la primera reacción es que vas a correr, ¿verdad?, consagrarte más al Señor. Cosas naturales de la vida que Dios permite que Satanás haga en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, pero vamos a tener oposición. Porque en una iglesia, hermanos, cualquier iglesia, esta o cualquier otra, ¿por qué el grueso, hermanos, de los congregantes, varones de una iglesia no se comprometen al 100%? Yo estoy seguro que no es por que no quieran o no desean o no tengan ganas. Yo estoy seguro que por sus mentes, por sus corazones ha pasado eso, como pasa por todo genuino creyente, ¿verdad? Quiero consagrarme. Sin embargo, hermanos, tenemos una lucha espiritual por todos los flancos posibles que pueda haber. Es una lucha grande que nosotros tenemos. Y le repito, no es algo que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, le está recordando para que milites por ellas, es decir, por las palabras que recibió. Aférrate a ellas, la iglesia te respalda, oramos por ti, el Señor te ungió, te dio esta palabra, mantente firme y pelea la buena batalla. A todos nosotros, hermanos, cuando nos convertimos al Señor, nos da una palabra a todos. A todos nos dice que no nos va a dejar. He aquí, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desde el principio, hermanos, si estamos hablando lo que al principio el apóstol Pablo le menciona a Timoteo, el primer frente de batalla iban a ser las falsas doctrinas. Le dice el verso 3 que ya lo miramos, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y hablábamos que lo pone en primer lugar esto, hermanos, porque lo que hemos estado mirando ya, porque esto tiene que ver, hermanos, en nuestra principal frente de batalla, que es la salvación de las almas, ni más ni menos.
un evangelio diluido, una verdad distorsionada, una media verdad que se convierte en una total mentira, no puede ser efectiva, hermanos, para la conversión de un alma. Desde un principio, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, Satanás sutilmente ha querido distorsionar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Aquí podemos ver un poco lo que es la corriente de este mundo, la negación de Dios. Curiosamente muchos mencionan a Dios, ¿verdad? Sin ánimo de juicio, de juzgar, personas que viven vidas completamente torcidas, invocan a Dios. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué creen, hermanos, que Dios pudiera en algún momento serles propicios a ellos? Porque hay una distorsión muy fuerte de la palabra, una inclusión, ¿verdad?, que se proclama en estos días, ¿verdad?, que todos cabemos en el mismo saco, simplemente con una creencia en Dios. Capítulo 3 del versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjese, la revelación de la palabra, hermanos, milenaria, ¿verdad? Porque estas palabras están escritas desde hace miles de años aquí, hermanos. Sin embargo, no nos suena familiar esta frase, con que Dios ha dicho. O sea, Dios ha dicho que es malo esto. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de todo el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, es decir, Satanás: no moriréis. Desde el principio de la creación, hermanos, la distorsión de la palabra de Dios, y cuando nosotros revisamos la Escritura a través de todo el Antiguo Testamento, podemos mirar cómo se levantaron hombres y mujeres aún distorsionando la verdad de la palabra de Dios. Ha sido una guerra, hermanos, milenaria desde el principio, que acabamos de mirar hasta nuestros días que nosotros estamos viviendo. La pregunta es si nosotros somos capaces, hermanos, de discernir, porque la tragedia allá en el huerto del Edén es que la mujer fue engañada. Y esto es algo que vamos a tocar más adelante aquí en la misma carta de Timoteo, porque Adán no fue engañado, dice Pablo, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Fue engañada por medio de la distorsión de la palabra. Habiendo venido Dios directamente, habiéndole dado las instrucciones directamente a ellos, después viene otra persona y les dice otra cosa, distorsiona, y ellos reciben aquella palabra. La gran tragedia de nuestros días es que nosotros todavía seguimos prestando oído al engaño y seguimos nosotros siendo engañados con la gran consecuencia de que la palabra diluida y distorsionada no sirve para transformar nuestras almas, porque no nos dice la verdad. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo está describiendo a un grupo de falsos maestros que habían entrado a la iglesia, y está escribiendo a la iglesia de Corintios acerca de ellos, pero hay algo muy importante aquí, hermanos, cuando dice el apóstol Pablo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hace unos momentos le decía que si tenemos una experiencia pues sobrenatural, ¿verdad? Nos aparece el diablo, ¿no? ¿Qué haríamos? Pues corremos a la iglesia y nos consagramos más, pero no es así como opera, como obra. Hoy, hermanos, tenemos una multitud de falsos maestros carismáticos, simpáticos, agradables, que hablan muy bonito, que envuelven, hermanos, que honestamente en ocasiones yo he dicho quisiera tener por lo menos la oratoria de esa persona. Hombres a los cuales les creemos, ¿verdad? Por la manera en que ellos hablan, por la manera que ellos proclaman sus mentiras, por la manera que ellos distorsionan la palabra de Dios de una manera muy, muy sutil. Les mencionaba cuando iniciamos esta carta que aún cuando la gente se da cuenta que las profecías que ellos mencionan no se cumplen, aún así siguen confiando en aquellas personas. La manera de hablar, ¿verdad? La manera en que se expresan, las cosas que dicen, nos hacen dudar y pensar en nosotros cómo puede ese hombre ser un falso profeta o un enviado de Satanás. De ninguna manera. Pero esa es la parte de la guerra, hermanos, de la batalla en la que nosotros estamos viviendo y que ha arreciado a nuestros días de una manera como nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Himeneo y Fileto, Himeneo y Alejandro, después menciona otro Fileto más adelante, les mencionaba semanas atrás que ellos eran parte de la iglesia. No había otras denominaciones, no decían esos que son de aquella denominación o de aquella secta. No, hermanos, era una iglesia únicamente. Hoy en nuestros días hay cientos de denominaciones y de creencias y de credos. Muchas veces nosotros escuchamos aquellas mentiras y somos fácilmente engañados por esa distorsión de la palabra. Pero ¿cómo nosotros podemos entonces pelear en contra de eso? ¿Cómo podemos no solamente defendernos, sino cómo podemos nosotros guardarnos de esas mentiras o de esas distorsiones de la palabra de Dios? El apóstol Pablo le escribe aquí en el versículo 19 a Timoteo: manteniendo la fe y la buena conciencia. Fíjese qué palabras tan sencillas, ¿verdad? Termina diciendo el versículo 18: para que milites por ellas la buena milicia. Esta frase la podemos nosotros traducir literalmente: para que pelees la buena batalla. ¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Aquí el apóstol Pablo, la referencia a la fe, está hablando de la verdad del evangelio en la cual nosotros hemos creído. Y lo que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo: ¿cómo puedes pelear la buena batalla? Aferrándote firmemente de la verdad del evangelio, no distorsionando la palabra de Dios, no creyendo en doctrinas de demonios como la menciona más adelante, no negociando la verdad de la palabra, no diluyéndola, no entrando en negociaciones con este mundo
poder parecerles más agradables, ¿verdad? La gente de este mundo, a veces como que podemos sonar muy radicales, hay que bajarle un poquito, ¿verdad? Para concordar con ellos. No, le dice el apóstol Pablo, la manera de pelear la buena batalla es manteniendo la fe. Así tal como la recibiste, manteniéndola, guardándola, y la buena conciencia. Algo que tratamos al inicio es que la fe, hermanos, la doctrina, la sana doctrina, está íntimamente ligada con nuestra manera de vivir. La manera que nosotros creemos a la palabra de Dios, la manera que nosotros instruimos a otros a la palabra de Dios, la manera que enseñamos la palabra a otros va a influir directamente en su manera de vivir, definitivamente. No podemos separar, hermanos, estas dos cosas. No podemos decir, conozco la palabra de Dios, estoy entendido en la palabra, pero batallo con mi vida, ¿verdad? Tengo ciertas áreas en mi vida que no he podido someter al señorío de Jesucristo. Eso no existe, hermanos. Porque la sana doctrina, lo hablábamos la semana pasada, es precisamente habla de algo que produce una vida saludable en nuestra espiritualidad, en nuestra comunión con Dios. Hablábamos de la conciencia también cuando iniciamos este estudio en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Notemos cómo una vez más, hermanos, esta conciencia está ligada a la fe. Y hablábamos algo acerca de la conciencia. ¿Qué decíamos? ¿Qué es la conciencia? Es esa voz interior que Dios puso, hermanos, en todos los seres humanos. No necesitamos ser cristianos, decíamos, para poder experimentar esa conciencia que hay en cada uno de nosotros, como dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, que nos dice que la fe nos acusa o nos defiende. La conciencia es para el alma, para el espíritu, como el dolor lo es para el cuerpo. Cuando sentimos un dolor muy fuerte en nuestro cuerpo, en cualquier área de nuestro cuerpo, nos está avisando que algo no está bien. Nos está diciendo, ¿verdad?, que es tiempo de ir al médico porque algo no está bien en nuestro cuerpo. Y esa es la maravilla, ¿verdad?, de la creación, como Dios nos ha formado para que el cuerpo nos avise cuando algo está mal. Pues la conciencia, hermanos, es para el ser humano como ese dolor físico también. Que cuando nosotros tomamos decisiones o hacemos cosas que no son correctas delante de Dios, aún sin que nosotros conozcamos la palabra, esa conciencia nos acusa y nos dice en el fondo de nuestro corazón que no está bien. Que las decisiones que nosotros estamos tomando no son decisiones correctas y que van a dañar nuestra vida. Pero hablábamos también que lejos de Cristo esa conciencia se cauteriza, se corrompe. Que se cumple lo que dice Isaías en su libro, en capítulo 5, versículo 20. Hay de lo que los buenos llaman malo y a lo malo, bueno. El mundo tiene una conciencia muy maltrecha, hermanos. Muy corrompida, que no se puede confiar en ella. Algo que nosotros como cristianos tenemos que guardar es precisamente eso. Esa conciencia que Dios nos ha dado y por medio de la cual el Espíritu Santo nos habla y nos guía y nos dirige. Pero ¿cómo hemos nosotros de recibir dirección si no guardamos la fe, la doctrina, la enseñanza? Si no le llamamos a las cosas lo que son.
el pecado, la maldad, porque estas cosas son serias, hermanos. Este versículo que hemos mencionado muchas veces, que habla en el libro de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Es lo mismo que le dijo Dios a Eva y a Adán: el día que coman de este árbol morirán. Pero llega la serpiente y les dice: no van a morir. Nosotros decimos la paga del pecado es muerte. Este mundo dice: no es cierto, te quieren mantener subyugado, es un yugo que te mete la religión. Va a haber un día que nos vamos a dar cuenta que no era así. Ese día va a ser cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, pero para algunos va a ser la confirmación de que verdaderamente era así. Para otros va a ser demasiado tarde. Por eso es necesario que nosotros en este tiempo mantengamos la fe y la buena conciencia. Que mostremos, hermanos, por nuestra manera de vivir, por nuestros hechos, que verdaderamente hemos creído en una doctrina correcta. ¿Cómo podemos luchar, hermanos, esta batalla tan terrible, tan tremenda, en la que nosotros estamos involucrados desde el momento que nosotros creemos en Jesucristo y en su Evangelio? Dice este versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, y luego dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué significa desechar? No necesitamos mucha explicación para esta palabra, ¿verdad? Simplemente no la queremos, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo: la manera en que tú te vas a mantener firme en esta lucha tan tremenda, como cristiano individual y como ministro con una responsabilidad muy grande dentro de la iglesia, va a ser manteniendo la fe y la buena conciencia. Esta palabra tan sencilla es para todos nosotros, hermanos. No nada más es para un ministro, ¿verdad? Que obviamente cuando alguien decide, como Timoteo, enfrentar, ¿verdad?, las responsabilidades que Dios le está mandando a hacer por medio de sus siervos. Esta es la palabra para él y para todos nosotros como cristianos. ¿Cómo podemos mantenernos firmes, hermanos, como cristianos en esta tremenda lucha en la que estamos envueltos? Bueno, pues manteniendo la fe y la buena conciencia. Pero puede suceder lo contrario, ¿verdad? Que la desechemos, que no la querramos, que digamos no, eso no lo quiero para mí. No lo deseo para... Es más, no creo en eso de Satanás, del diablo, de la lucha, de la guerra. No. La vida cristiana es algo bonito, es congregarnos, es divertirnos, todo debe de ser bonito. Eso de las luchas, de las pruebas, de las aflicciones, eso son cosas que no sé por qué se mencionan tanto. Se mencionan porque están en la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo las enseñó. Si algo está en juego, hermanos, es nuestra fe, nuestra confianza en Dios y en lo que nosotros creemos. El Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos, el apóstol Pedro: Simón, han pedido tu alma para zarandearla como al trigo. Pero no temas, porque yo he rogado para que tu fe no falle. Dios permite, hermanos, que nuestra fe sea zarandeada con el fin de fortalecer nuestra fe. Pero en este pasaje, que el Señor Jesús le habla al apóstol Pedro, nosotros podemos entender esto, hermanos, que hay un diablo que el Señor le menciona por su nombre. Le dice: Satanás ha pedido tu alma. ¿Quién ha leído el libro de Job? Pues es importante, hermanos, leer la Escritura, estar medianamente ilustrado de lo que la palabra de Dios dice.
¿Cómo fue Satanás a la misma presencia de Dios y pone su mirada en aquel hombre llamado Job? He venido a recorrer el mundo y sus alrededores. El Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, justo, que no hay otro varón como él? Pon su mano en él y verás si no te blasfema. Y cómo Dios permitió que Satanás tocara a Job para que su fe fuera probada y fuera fortalecida. Tenemos una lucha real, hermanos, verdadera. Queríamos nosotros bien en mantenernos asidos a la palabra de verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, aunque esa es la misma ecuación, mantener una vida íntegra, que es el resultado de la fe. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Esta es una segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo. En otras circunstancias y en otro tiempo. Pero aquí Pablo le da un consejo a Timoteo. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces el apóstol Pablo le está recordando, ¿verdad?, el día en que oraron por él y lo ordenaron como ministro y que le dieron esa palabra. Y cómo Dios encendió, ¿verdad?, dentro de su ser un fuego, una pasión por servirle, un deseo de consagrarse, de entregarse a Dios completamente. Y otra vez, hermanos, apelo a la experiencia como cristianos. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos aquí hemos podido mantener el mismo ritmo desde el primer día que creímos? ¿Se acuerda el primer amor que compartía nuestro hermano Pastor Miguel cuando vino? Esa novedad de vida, ¿verdad? Esa nueva experiencia. Yo les pregunto, hermanos, ¿se acuerda el primer día? La primera semana. O tal vez los primeros días no entendía, pero cuando entendió, algo sucedió, un fuego se encendió en su alma. ¿Lo recuerda? Yo le pregunto, ¿cuántos han podido mantener ese mismo nivel al día de hoy? Porque ese no es el reto, hermanos, mantener el mismo nivel. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero vamos a dejarlo así, hermanos, no vamos a ser muy exigentes. ¿Cuántos hemos podido mantener ese mismo nivel hasta el día de hoy? Si es como yo, hermano, de carne y hueso, lo más seguro es que hemos tenido nuestros buenos bajones. Algunos de ellos han durado mucho tiempo. Tal vez al día de hoy estemos en uno de esos bajones. Por lo cual te aconsejo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que avives el don del fuego que está en ti. Pablo en la cárcel, la persecución a todo lo que da. Timoteo con su temperamento temeroso, tímido, en medio de esa gran batalla, consciente él de que estaba en medio de una lucha, estaba en medio de lobos rapaces, que tenía una lucha sobrenatural del mismo enemigo, Satanás, sobre él y sobre la iglesia. ¿Qué le quedaba? Sí, hermanos, había orado la iglesia por él, le habían dado una palabra, Dios había puesto un don o dos o tres en él, pero él tenía la responsabilidad diariamente de avivar ese don.
La vida cristiana, hermanos, si la estás llevando como se debe de llevar medianamente, tienes que desgastarte forzosamente. La misma lucha, la misma batalla, los problemas, las aflicciones que vienen te desgastan definitivamente, hermanos. El depósito se agota, se vacía el tanque, hermano. El Espíritu de Dios no se va de nosotros, ahí está. Pero acudimos nosotros a llenar ese depósito continuamente. ¿Cómo es que nosotros avivamos, hermanos, ese don? Si estamos hablando que Pablo le dice a Timoteo que mantenga la fe y la buena conciencia. ¿Cómo se hace eso, hermanos? Te voy a decir cómo no se hace. Eso no se hace, hermanos, pasando 3, 4, 5 días sin tocar la palabra de Dios. Eso no se hace, hermanos, pasando 2, 3, una semana o 2 o 3 sin tener un tiempo con Dios en oración. No estoy hablando, hermanos, de sistemas, no hay que hacer este punto y este otro, y así voy a una palomita ya oré, una palomita ya leí. No, hermanos, estamos hablando de la comunión íntima con Dios. Y la comunión no se da, hermanos, yéndonos a una montaña, remontarnos lo más cerquita del cielo que se pueda para estar más cerca de Dios. Está bien si nos queremos ir al monte, pero está bien si nos llevamos la Biblia, hermanos, y un corazón dispuesto para buscarle en oración. La vida cristiana es demandante, hermanos. Si la estás viviendo medianamente como se debe de vivir, debes haber entendido ya que es demandante. Mi primer año de cristianismo, segundo, tercero, cuarto, quinto, yo me levantaba por las mañanas, oraba un ratito y leía la Biblia, hermano, y después hacía mis labores. A veces oraba en la noche, a veces no. Yo con eso tenía, con eso era feliz, hermano. Encontraba a alguien en la calle y le compartía la palabra, me convenía con otros, hacíamos diferentes actividades. Yo con eso tenía. Pero como la vida del cristiano va avanzando y Dios te va llamando a que te comprometas más, hubo un momento que eso no me alcanzaba. Hoy, hermanos, como ministro de esta iglesia, aquello no me alcanza. Hermano, como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, los retos que tienes por delante, tal vez no tengas una iglesia, hermano, a la cual ministrar como ministro, como pastor, pero tienes una familia, tu propia vida, tu depósito, ¿verdad? Que Dios te ha hecho responsable de ti mismo. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuántos de aquí se han sentido abatidos, hermanos? Sí, le estoy hablando a cristianos, aquellos que decimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquellos que cantamos, ¿verdad? Que hay un pueblo que vive muy feliz. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Sí, a ellos les digo, y a mí mismo, no he estado abatido. La palabra depresión es algo serio, ¿verdad? A veces le llamamos depresión a lo que no es, pero vamos a usar esto. ¿Te has sentido deprimido? Me estoy exponiendo y a lo mejor estoy exhibiéndome que únicamente yo me he sentido así, abatido hasta el suelo. Y sin ganas, hermanos, de levantarme. ¿Por qué? Si tenemos un Dios poderoso que nos ha dado todo lo que necesitamos. Porque no acudimos, y perdóname la frase esta, hermanos, común, no acudimos a llenar el depósito. Por eso Pablo les dice estas palabras a Timoteo, por lo cual
te aconsejo que avives el don que está en ti. Somos cristianos y aquello no se, lo que Dios nos ha dado, hermanos, no se reproduce solo, no crece, no se fortalece solito. Somos responsables ante Dios de que eso suceda. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado para pelear en esta batalla espiritual? Aquí lo dice claramente el apóstol: no son carnales. Y es similar a lo que les dice a la iglesia en Éfeso: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. No son argumentos humanos, no son nada con lo que nosotros podamos fortalecernos o llenarnos en este mundo. Esas armas vienen directamente de Dios para nosotros, son espirituales y son poderosas en Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas, hermanos? Todos nosotros llegamos a los caminos del Señor con muchas ideas preconcebidas, ¿verdad? Que nos acompañan por mucho tiempo en nuestra vida como cristianos. Es más, muchos de nosotros creímos en el Señor y fuimos enseñados no muy correctamente. Pero ¿cómo defendemos, verdad, esas fortalezas, esos argumentos? Nos enseñaron que así tenían que ser las cosas y nosotros nos aferramos, aunque la palabra de Dios no nos diga absolutamente nada de eso. Hay cosas buenas, hermanos, que podemos hacer como cristianos. Pero hay cosas mejores cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, lo que Dios nos pide en su palabra que nosotros hagamos. Las armas de nuestra milicia, hermanos, no son para la destrucción de fortalezas que andan allá afuera en primer lugar. Son para la destrucción de fortalezas de nosotros mismos que nos impiden a nosotros llevar una vida cristiana como dice la palabra que debe de ser. A veces me maravillo, hermanos, cómo miro comentarios acerca en las redes sociales, cuando algunas personas tratan de corregir algo que no está bien, viene una andanada de opiniones y diciéndole tantas cosas, cuando hace falta nada más un poquito de raciocinio, de pensar y de meditar en la palabra de Dios para darnos cuenta que estamos equivocados. Las armas de nuestra milicia, hermanos, no es otra cosa que la palabra de Dios, la oración, la meditación en su palabra. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo nos presenta la armadura de un soldado. No podemos aquí por cuestión de tiempo ahondar en esto de la armadura de la fe, pero le propongo, hermano, que el próximo viernes que vengamos a la oración del viernes, vengamos leído ese pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, el 18 me parece, donde habla de la armadura de la fe, y meditamos unos 10 minutos en ello. Pero Dios nos ha dado a nosotros esa armadura, hermanos, para que nosotros acudamos a Él y podamos fortalecer nuestras vidas y podamos vivir verdaderamente una vida centrada en la voluntad de Dios.
En el verso 18 el apóstol le dice a Timoteo, te encargo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, este mandamiento, hijo mío, te encargo. ¿Cuál era el encargo del apóstol Pablo? Que defendiera la verdad del Evangelio. Y sabes una cosa, hermanos, a todos nosotros se nos ha encargado lo mismo. Este mandamiento, hijo mío, podemos escuchar, ¿verdad?, la voz del Espíritu Santo en esta mañana. Te encargo. Es algo muy serio, de gran valor, que se nos ha encomendado a todos nosotros. La verdad del Evangelio, que la vivamos, que la proclamamos, que la manifestemos en nuestra manera de vivir. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La palabra buena, de la palabra griega kalos, significa bueno, noble, excelente, virtuoso. Dios nos ha encargado de algo maravilloso a todos nosotros, hermanos, algo demasiado bueno. La palabra correcta, la frase correcta es algo intrínsecamente bueno. Bueno en sí mismo. Maravilloso, virtuoso. La verdad del Evangelio. Porque en ello, hermanos, Dios nos ha dado eso como un instrumento para la salvación de las almas. Dios nos ha constituido como iglesia para que proclamemos el Evangelio y que las almas crean a Jesucristo. Y estamos peleando esa buena batalla, hermanos, también para glorificar el nombre de nuestro Dios. Si podemos resumir en dos cosas importantes, el motivo de nuestra lucha espiritual son estas: la salvación de las almas y la gloria de Dios.